Buenos días, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de leucemia mieloide aguda. La leucemia es una proliferación clonal patológica de células hematopoyéticas en la médula ósea. Como sabemos, la médula ósea es el órgano que produce las células de la sangre, es un órgano líquido que está en los huesos. La leucemia aguda mieloide es un cáncer de la médula ósea. En él van a aparecer células tumorales que llamamos blastos mieloides y van a crecer en la médula ósea impidiendo que se produzcan de manera normal las células sanguíneas como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Para entenderlo mejor hablaremos de la hematopoiesis y sus linajes. La hematopoiesis, acordémonos que comienza a través de una célula madre que se va a diferenciar en dos linajes. Este linaje va a ser linfoide y el linaje mieloide. Ahora vamos a hablar únicamente de lo que es el linaje mieloide. Este linaje mieloide va a dar lugar a tres grandes grupos de células. Estas van a ser las células de la línea roja, que son los eritrocitos, las células de la línea megacariocítica, que eventualmente son las plaquetas, trombocitos, y están los granulocitos con los macrófagos. Los macrófagos que vienen de los monocitos, ¿no?, cuando están en los tejidos, y los granulocitos que son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los basófilos en los tejidos se van a volver mastocitos. Entonces, si cojo de ese punto en adelante, tendré las células mucho más diferenciadas, ¿no?, o maduras, y esto nos va a ayudar a la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas, porque menos diferenciadas sean, yo voy a referir que son neoplasias agudas, y mientras más diferenciadas son crónicas. Entonces de ahí viene la nomenclatura clásica de las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Las leucemias agudas son cánceres o neoplasias hematológicas que van a afectar a las células hematopoyéticas, ¿no? Cuando están en su fase blástica, es decir, cuando están en la fase de precursores, mientras que las crónicas son las que afectan las formas ya un poco más diferenciadas, ¿no?, o maduras. También es importante decir que cuando hablamos de neoplasias de forma diferenciada, o sea, cuando las células ya son maduras, va a ser con un nombre diferente. Estos serían los síndromes mieloproliferativos, y a su vez voy a subclasificar de acuerdo a quién está afectando. Si afecta, por ejemplo, a los eritrocitos, diremos que es una policitemia vera, ¿no? Cuando hablamos de los trombocitos, sería una trombocitemia esencial. Y en la parte de los granulocitos tenemos varias nomenclaturas, pero la más frecuente es la famosa leucemia mieloide crónica. Crónica porque se va a dar por la traslocación del cromosoma 9 y 22 que va a generar el cromosoma Filadelfia. Entonces, la leucemia mieloide aguda va a ser el trastorno maligno que se caracteriza por un crecimiento y diferenciación anormal de las células madre hematopoyéticas, en el que los precursores mieloides inmaduros, o sea los mieloblastos, se van a acumular en la médula ósea y en la sangre periférica. Esta expansión de las células mieloides inmaduras se va a producir a expensas de la producción normal de sus contrapartes diferenciadas terminalmente, como lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Entonces, esta leucemia mieloide aguda generalmente tiene un inicio rápido de síntomas en solo unas pocas semanas, siempre que no haya habido una fase mielodisplásica anterior. El síndrome mielodisplásico se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos clonales de la médula ósea, caracterizados en sí por lo que son las citopenias de sangre periférica, morfología anormal de las células sanguíneas y sus precursores. Habrá lo que es la displasia y un riesgo variable de progresión de esta patología.
Dentro de los factores de riesgo tenemos los agentes lesivos de ADN como el benceno, el cigarro, la radiación ionizante, la quimioterapia, los alquilantes, ¿no? Trastornos genéticos tenemos el síndrome de Down, la historia familiar, trastornos predisponentes. Acá tenemos los síndromes mielodisplásicos. Recordemos que plasia es formación, mielio de línea mieloide y dis habla de lo que es un mal. Entonces hay un mal crecimiento de la línea mieloide. Hay una sensación de cansancio, debilidad, mareos e incluso palidez. Hay también el déficit de plaquetas produciendo hematomas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, petequias, el sangrado, déficit de los glóbulos blancos que nos defienden ante infecciones y por tanto un riesgo de padecer fiebre, aunque en muchas ocasiones el paciente no presenta ningún síntoma. Hay un síndrome constitucional, hay fallo medular, infiltración orgánica con una hepatoesplenomegalia, ya que en ocasiones pueden infiltrar en algunos órganos como por ejemplo la piel. Tendríamos el sarcoma granulocítico. OMA hace referencia a tumor y lo que es sarco a carne, piel, ¿no? También puede haber complicaciones como el sarcoma a nivel gingival y sarcomas granulocíticos, como ya lo mencioné, ¿no? Y a este tipo de sarcoma se le denomina leucemia cutis, como lo vemos en estas imágenes. Enfoque de diagnóstico y clasificación. Primero vamos a lo que es el hemograma. En él veríamos normalmente la leucocitosis y citopenias. Leucocitosis a expensas de los granulocitos, eso valdría la pena aclararlo, y citopenia en la línea de los eritrocitos y plaquetas. De vez en cuando podemos encontrar los mieloblastos periféricos. Acordémonos que si tenemos un 20% de sangre periférica, ya tenemos el diagnóstico confirmado. En el frotis de sangre periférica, cuando encontramos hallazgos anormales en el hemograma, lo que vamos a identificar van a ser los blastos. Y también podemos encontrar algunos hallazgos un poquito más específicos. El hallazgo más específico que se tiene que tener en cuenta son bastones de agua. Son estos agregados de mieloperoxidasa que podemos observar en todas estas muestras. Después veríamos lo que es la morfología, ¿no? A través de un aspirado o una biopsia de médula ósea. Ahora, respecto a lo que es el inmunofenotipo, acordémonos ya sea por inmunohistoquímica, en citogenética, ya sea por tecnología molecular. Aquí tenemos un aspirador, ¿no? Como vemos, de médula ósea. Eso nos muestra en mieloblastos que se ven mucho más grandes que los eritrocitos, ¿no? Hay un núcleo irregular atípico, bastante citoplasma, ¿no? De más de cerca se pueden ver los bastones de agua. Acá también aplica el criterio que les mencioné hace un momento del 20% de blastos para poder hacer y confirmar el diagnóstico. En este cuadro, respecto al inmunofenotipo, hay que clasificarlo primero que todo para saber si es que es mieloide o no de manera mucho más certera, y para saber en qué punto de línea mieloide estamos, ¿no? Para ello necesitamos mínimo 2 marcadores, ¿no? Panmieloides, así se les llama. Por ejemplo, la mieloperoxidasa con CD13, CD33, CDW65 de linaje mieloide, o si hay una línea eritroide con CD36, CD37. Existe la clasificación FAT de las leucemias, que es el French American British, de M0 a M7, en los subtipos de acuerdo donde estaría el problema, ¿no? Si el problema, por ejemplo, es de los progenitores, digo que es un M0. Si es de los progenitores pero hay una mínima maduración, ya están un poquito más avanzados, digo que es un M1. Si digo que ya hay mucha más maduración pero todavía no se diferencia el linaje, sería un M2. Si ya sé que es, por ejemplo, promielocítica,
ya está en la parte de granulocitos, pero aún es un promielocítico, digo que es un M3. Es mielomonocítica, ¿no? Es la parte de los monocitos, ¿no? Y macrófagos, en este caso diríamos que es un M4. Ahora, monocítica sería un M5, ¿no? Electroeritroide sería un M6 y por último megacariocitoblástica sería un M7. Ha quedado un poco en desuso esta clasificación, más se usa lo que es la clasificación de la OMS, que lo vamos a ver seguidamente. La genética nos va a servir para lo que son términos pronósticos. Hay una clasificación, se basa de manera primordial en este cuadro, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si tiene una leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes. Si no tiene nada de eso, pero hay cambios displásicos, yo podría decir que tiene un cambio displásico asociado. Si es asociado a terapia, es donde le damos quimioterapia al paciente, ¿no? Y unos años después generó esta leucemia, ¿no? Este sería ese caso. Si por ejemplo no entra ninguna de estos, no está especificado de otra manera. Luego tendríamos a lo que son sarcomas mieloides, como la leucemia cutis, que ya lo hemos hablado, los relacionados con el síndrome de Down y los plasmocitoides blásticos de células dendríticas. Luego de clasificar estos genes, podemos identificarlos, podemos encajar en pacientes, por ejemplo, en una escala de pronóstico favorable, intermedio o adverso. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A tomar decisiones en cuanto a lo que es el manejo. Respecto al manejo, el tratamiento va a depender sobre todo de la edad del paciente y de su estado en general. En pacientes jóvenes que están en buen estado general y que pueden tolerar un tratamiento más intensivo, con intención curativa, el tratamiento va a ser la quimioterapia. Entonces consta de diferentes fases. La primera parte, que llamamos tratamiento de inducción, es una quimioterapia que se realiza cuando el paciente esté ingresado. Normalmente es durante un mes. La primera semana se administra el tratamiento quimioterapéutico y las otras semanas que esté ingresado, pues para tratar las posibles complicaciones asociadas tanto a la leucemia como al tratamiento, ¿no? Quimioterapéutico. Posteriormente, el tratamiento va a depender de las características de la leucemia. Las leucemias que consideramos que tienen mayor riesgo de recaer después de este tratamiento, haremos otro tratamiento en el que vamos a incluir un trasplante de médula ósea. Sin embargo, la leucemia que consideramos que tienen menos riesgos de recaída después de este tratamiento de inducción, realizaríamos lo que es un tratamiento con quimioterapia, normalmente 3 ciclos más, y en pacientes mayores que no pueden tolerar este tratamiento tan intensivo, ¿no? Normalmente lo vamos a tratar con otros tipos de fármacos que no son la quimioterapia y que dependiendo del estado del paciente, ¿no? Están bien en muchas ocasiones, se le podría administrar de manera ambulatoria. Hay 2 pacientes con leucemia, por ejemplo, mieloide aguda, iguales, por tanto no hay que comparar si es un proceso largo, ¿no? No es un camino fácil. Todo esto conlleva un cambio radical de la vida del paciente. De hecho, va a haber una reorganización laboral familiar que produce al paciente un gran impacto emocional. Es importante buscar apoyo en las personas más próximas y también en el personal sanitario. Hay que tener una buena actitud, una actitud positiva, con mucha fuerza y sobre todo confianza. La confianza es fundamental para establecer las rutinas y poder realizar las actividades físicas, ejercicios suaves, paseos agradables en función de las condiciones en las que se encuentra el paciente, y recomendamos también una alimentación saludable y equilibrada. También tenemos la terapia de soporte. Acá usamos medicamentos como el filgastril, la profilaxis antifúngica más las quimolonas, son bastante frecuentes. También la hidratación.
La leucostasis se aplica más que todo en las leucemias mieloides crónicas, pero puede pasar, por eso lo hemos considerado. Entonces se aplicaría de aquí para arriba, como vemos. Ahora, en las opciones para las personas de edades más avanzadas o de mal estado de salud, podríamos incluir lo que es la quimioterapia de baja intensidad con un medicamento como por ejemplo la citarabina, pero en dosis bajas. También consideramos la azacitidina o también la decitabina. Ahora, en quimioterapia de baja intensidad más un medicamento de terapia dirigida, como lo que es el venetoclax, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.